Bien, buenas noches, queridos amigos. Yo soy Lisette Milagros Capaquiachi Rodríguez. En esta oportunidad hablaré de la tentativa, un tema que contiene criterios diferentes para su aplicación, porque depende del caso que estemos, su manejo va a ser diferente. Entonces, no existe una regla precisa para saber qué requisitos debe contener la tentativa y saber si esta aplica o no. Por ello, es importante hablar sobre esta figura jurídica, que es muy interesante, muy importante, como vuelvo a mencionar, que en cada caso sabremos analizar minuciosamente y saber si aplica la tentativa o no. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es la tentativa? Respecto al concepto de tentativa, en sí se presentan varias concepciones que muchos doctrinarios como juristas tratan de explicar en qué consiste la tentativa. En primer lugar, 1. La tentativa es considerada como un amplificador del tipo penal. ¿Por qué se dice esto que es un amplificador penal la tentativa? Esto debido a que la tentativa extiende el campo de aplicación en el que se sanciona una determinada conducta humana. Por ejemplo, el artículo 106 de nuestro Código Penal consagra el delito de homicidio. Y este expresamente señala que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Y de una interpretación literal, se podría entender en principio que matar a una persona constituye un delito. Pero el verbo rector dice matar. Y matar, pues implica un delito consumado, más no un delito tentado. Y es que la norma no menciona expresamente que el que intenta matar será sancionado, sino el que mata a otra persona será sancionado. Y es que si esta no está expresamente, ¿acaso la tentativa no es sancionada? Sí es sancionada. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de nuestro Código Penal menciona que en la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. Y de este precepto podemos entender que la tentativa sí es sancionada penalmente. Es por eso que no será necesario establecer expresamente el precepto en el tipo penal de quien intenta matar será sancionado, sino que a través de una interpretación sistemática se podrá entender ello. Entonces, del artículo citado, esto es el delito de homicidio, podemos entender que tanto matar como intentar matar será sancionado penalmente. Esto gracias a la tentativa. ¿Por qué? Porque está amplificando el tipo penal. Asimismo, Raúl Zaffaroni ha considerado que es un amplificador porque retroceda en el tiempo a partir del delito consumado, pues esta se convierte en típica, ¿no? Convierte típica una conducta que aún no ha sido completada y entonces esto tendrá que ver tanto su aspecto objetivo como subjetivo. Bien, ¿y por qué se sanciona tentativa? Ya que estamos hablando respecto a esto, citando al artículo 16. Pues la tentativa en sí tiene que ver con la existencia de la puesta en peligro de un determinado bien jurídico. Esto porque se encuentra relacionado con el principio de lesividad. Pues esto también incluso se encuentra de una manera relacionada con el artículo cuarto del título preliminar, el cual menciona de que la pena necesariamente precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Entonces, como la tentativa pone en peligro a un determinado bien jurídico, entonces esta debe ser sancionada. Bien, ahora, delito incompleto. Zaffaroni también considera que la tentativa
es un delito incompleto. Pero ¿por qué considera que es un delito incompleto? Pues él dice que el tipo penal aún no ha sido integrado totalmente, pero esto porque no es que falta caracteres típicos estructurales, sino porque estos aún no se han realizado en el tiempo. Asimismo, se considera la tentativa como una forma imperfecta de la consumación del delito. Incluso otros mencionan que es una forma imperfecta de la ejecución. ¿Y por qué? Porque la tentativa constituye aquellos actos ejecutivos que realiza el sujeto activo o agente, si lo queremos llamar así, los cuales han sido exteriorizados al mundo real, pero los cuales no llegan a consumarse porque esta es interrumpida por circunstancias externas o por la voluntad del propio. Incluso Castro Maradiaga de la tentativa es que esta no se puede llegar a culminar. Es por eso que es una forma imperfecta de la consumación del delito. Bien, respecto a otra excepción, la tentativa también constituye un grado de desarrollo del delito. ¿Por qué? Porque se pone en peligro el bien jurídico protegido, pero no se llega a consumar esta. ¿Y esto por qué? Como lo mencioné anteriormente, por circunstancias externas o que también puede ser interrumpida por la propia voluntad de la gente. Esta excepción viene recogida en el recurso de nulidad 2007, número 2907-2007, Apurímac, en el cual podremos encontrar a más detalle respecto a esta excepción. Asimismo, por otro lado, se considera a la tentativa como una causa de disminución de punibilidad. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo del artículo 16, ¿qué nos dice además? Menciona que el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. En el Código Penal de 1991, esto de la disminución de la pena por un caso de tentativa era facultativo, pero con nuestro código actual, ahora se puede disminuir la pena. Y no es una facultad, sino que lo tiene que realizar el juez. Entonces, de este precepto, del segundo párrafo del artículo 16, se concede al juez la facultad para establecer la reducción de la sanción, atendiendo a diversos factores, entre ellos los efectos generados por el hecho tentado. Entonces, el juez tendrá que analizar cuidadosamente qué hechos, qué actos en sí constituyen tentativa o tal vez no constituyen. Por lo que esa idea equivocada de algunos doctrinarios que consideraban que la tentativa constituía una atenuante privilegiada queda descartada. Esta excepción también se encuentra recogida en la casación número 1083-2017, Arequipa. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuándo se constituye la tentativa? Recordemos un poco del iter criminis. Si bien es cierto, esta estaba constituida por dos fases, una fase interna y una fase externa. En la fase externa tiene que ver la tentativa. Y bien, la fase externa se encuentra constituida por los actos preparatorios, la ejecución, la consumación y el agotamiento. Y la tentativa está antes de la consumación, pero al inicio de la ejecución. Es por eso que la tentativa son aquellos actos que se extienden desde el momento en que inicia la ejecución, pero antes de que sea consumada. Porque si el delito es consumado, no existe tentativa. Debemos tomar en cuenta ello. Y hay una discusión de cuándo comienza la tentativa. En sí, existen diversas teorías que intentan explicar cuándo inicia la ejecución de los actos encaminados a la consumación del delito. Pero la teoría que mejor lo explica es la teoría subjetivo-objetiva. ¿Qué nos dice esta teoría? Pues, esta considera que ha comenzado a ejecutar el injusto penal cuando el sujeto activo realiza una serie de actos que según su plan, según su representación de los hechos, implican directamente la ejecución de la conducta prohibida.
Entonces, desde ese momento es que inicia el momento de ejecución de los actos. Asimismo, Zaffaroni, respecto a esta teoría, nos menciona de que el comienzo de ejecución del delito no es estrictamente el comienzo de ejecución, pues, de la acción señalada objetivamente, la cual se protege en el verbo típico, sino que también esta abarca los actos que conforme el plan del autor son inmediatamente anteriores al comienzo de la ejecución de la acción típica e importan objetivamente un peligro para el bien jurídico. Bien. Siguiente, por favor. Los elementos esenciales. Es importante tomar en cuenta qué elementos constituyen la tentativa. Y es que, como dije a un principio, hay que ser muy cuidadosos porque los casos tienen particularidades y es que no hay una regla general, así por decirle que siempre estas reglas van a surtir en cada caso. Esto se da para este caso y también para los demás. No, sino que saber distinguirlos y también analizarlos, pero de manera general podemos mencionar los siguientes, tanto en su aspecto objetivo como en su aspecto subjetivo. Respecto al aspecto objetivo, tenemos la decisión de cometer un delito, es decir, que el agente tiene el conocimiento, tiene esa voluntad de cometer un tipo penal, de cometer un determinado delito. Por ejemplo, para entender estos elementos, pongamos el siguiente caso, algo divertido. Imaginemos que una tarde Mickey le cuenta a su mejor amigo, a Goofy, que está muy triste. Está muy triste porque Minnie le ha terminado. Entonces, Mickey le pide a Goofy que le acompañe a tomar unos tragos para matar las penas. Entonces Goofy le dice, no, amigo, no puedo. Hoy estoy muy ocupado. Pero si quieres podemos hacerlo mañana. Y además tranquilo, porque la vida sigue y ya llegará una mejor. Entonces Mickey, esperando que su amigo Goofy lo consolara, se va a su casa, pero decide por la noche irse a comprar un trago. Entonces va a la tienda más cercana, se compra un trago, pero de repente, al salir de su casa, ve a Goofy con Minnie, los ve agarrados de las manos, y él se queda muy sorprendido y dice, ¡ah! Mi mejor amigo, con el amor de mi vida, con Minnie. Entonces en ese momento él se siente, aparte de estar muy triste, enfadado, porque no puede creer que su mejor amigo pueda traicionarle de esa manera, con la persona que quería. Entonces, Mickey empieza a idear todo, a planear qué hacer para terminar con su amigo, porque no puede ser posible de que se haya metido con su amor, con el amor de su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Mickey? Mickey empieza a planear cuándo, dónde, a qué hora, con qué va a matar a Goofy. Entonces, con esto quedaría claro que Mickey tiene la intención de cometer el delito y lo planea. Entonces dice, mañana le voy a invitar a Goofy, voy a decirle que venga a mi casa para tomar, voy a agarrar un vaso de vidrio, lo voy a golpear y ahí empezaré a golpearlo más y lo patearé y encima agarraré un palo para que pueda morir, porque mi amistad con él murió. Entonces, a través de esto podemos ver que Mickey tiene esa intención, tiene la voluntad, tiene conocimiento de que va a cometer homicidio. Bien, respecto al otro elemento que tiene que ver con el aspecto subjetivo, el comienzo de la ejecución de un delito. Bien, respecto a esto, como había mencionado, es que la gente realiza los actos demostrativos, los cuales demuestran de que está empezando a ejecutar el delito. En este caso, Mickey había ideado, planeado, de que cuando le rompa el vaso de vidrio en la cabeza de Goofy, entonces ya estará empezando la ejecución del delito que quiere cometer, en este caso, matar a Goofy. Entonces, con esto,
y a consideración de la gente, en este caso que es Mickey, estará empezando y ese será el acto que dará inicio a esa ejecución. Respecto al otro elemento que es la falta de consumación, sigamos con el ejemplo. Entonces, Mickey invita al día siguiente a Goofy y Goofy va muy gustoso, como es su amigo, acepta, va a su casa de Mickey y entre eso se ponen a tomar. Entonces Mickey, como tenía el plan de invitarle un vaso de trago, pero de alguna manera agarrar el vaso de trago y tirar en la cabeza de Goofy, entonces empieza a realizar esto y Goofy queda muy inconsciente en el suelo. Entonces él aprovecha en seguir tirándole puñetes, en patearle, pero Minnie, pasando por su casa, por su ventana, se da cuenta de que Goofy está inconsciente, está tirado, entonces va inmediatamente en sus vecinos y va a pedir ayuda. Y a través de estos, de sus vecinos, ayudan a que termine muerto, porque Mickey Se le fue, creo, el audio a la compañera. Se le fue la internet, me parece. Hola, Selene, ¿estás ahí? Sí, ya, al parecer se le dio el internet, acabo de pausar la grabación también. Sí. Hay que tratar de conectarnos por ella con internos y lo puede dejar un mensaje. Se le ha ido, al parecer. disculpe por la interrupción. Ay. Selene, ¿estás presentando? Disculpa. Sí, sí, acabo de pausar la grabación porque se te veía el internet. Sí, disculpa, mi línea está un poco inestable, disculpen. Hola. No logro ver las diapositivas, debe ser mi línea, pero se me logra escuchar, ¿verdad? Sí, las diapositivas sí las estoy mostrando. Ya, ok, entonces, a ver, no lo logro ver, debe ser mi línea. Pero bueno, estaba tratando respecto a los elementos esenciales que constituyen la tentativa. Creo que me quedé en el tercer elemento, que es la falta de consumación, que tenemos que tomar en cuenta que el delito no queda consumado, solo se realizan los actos necesarios del tipo penal, pero este es interrumpido. Puede ser por factores externos o también puede ser la propia voluntad, como mencionaba en el ejemplo que Mickey ha sido interrumpido por factores externos. En este caso es por sus vecinos, porque gracias a Minnie, estos han llegado a interrumpir a que Mickey siguiera maltratando a Goofy y este queda muerto. Pero no, solamente él quedó totalmente herido, incluso roto la cabeza. Pero lo bueno es que al menos vive. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, sé que se ve la línea. Respecto a las clases de tentativa. Ya, perfecto. Respecto a las clases de tentativa, tenemos dos tipos de tentativa que la doctrina considera, la tentativa inacabada y la tentativa acabada. Respecto a la tentativa inacabada, esta se da cuando el agente logra ejecutar todos los actos necesarios para que el delito
pueda consumirse. Pero debido a factores externos, esta no llega a producirse el resultado. Entonces, de esto debe tenerse en cuenta de que los actos necesarios del tipo penal lo ha realizado el agente, pero que esta es interrumpida. Por ejemplo, citemos nuevamente al ejemplo de Goofy, que no llegó a morir, pero si bien es cierto, llegó a realizar incluso los actos necesarios para que se pueda consumir el delito de homicidio. Pero esto no se llegó a realizar, porque los vecinos llegaron a interrumpir ese acto. Respecto a la tentativa acabada, esto no quiere decir de que se haya realizado en sí todos los actos y que éste llegue a entender de que el delito se ha consumado. En sí el agente ejecuta los actos necesarios, pero solamente queda a flote el resultado. Por ejemplo, cuando una persona envenena a otra. Digamos que Mickey en este caso no haya querido matar a su amigo a través de golpes, sino mediante un veneno poniéndole en el trago que le invitaba Mickey a Goofy. Entonces, digamos que en este caso, él puso el veneno en el trago, le invitó y este empieza a tomar con toda confianza, pero Mickey, mejor dicho, Goofy, al salir de la casa empieza a sentir dolores de estómago y se encuentra con Minnie, y Minnie, como es enfermera, le ayuda a controlar ello porque sabe que los síntomas que él estaba presentando era debido a un envenenamiento. Entonces, con esto se estaría frustrando el delito consumado porque Mickey quería que Goofy muera envenenado, pero no se llegó a consumar. ¿Por qué? Porque con la ayuda de Minnie se pudo salvar Goofy. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, otros tipos de tentativa. Tenemos tentativa, las cuales son sancionadas penalmente y otras que no son sancionadas penalmente. Respecto a las sancionadas, como ya mencioné, tiene que ver la tentativa acabada e inacabada con la tentativa idónea. Esto quiere decir que pueden ser elementos ejecutivos que realice el agente, los cuales pueden ser parcialmente realizados totalmente, pero que quede a flote el resultado. Y respecto al delito frustrado, se le conoce como la tentativa acabada. Entonces, son como términos que tratan al lector, tal vez tratar de confundirlos, pero en realidad es lo mismo porque contiene esos mismos elementos. Lo que tendríamos que ver aquí es con los otros casos que prevé incluso la norma, pero que expresamente menciona que no son castigadas. Estas son la tentativa inidónea o delito imposible, en el cual el sujeto activo trata de producir, trata de realizar los actos necesarios para consumar el delito, pero esta no se llega a realizar porque el medio que emplea es inadecuado, o si no, es absoluta impropiedad, se presenta la absoluta impropiedad del objeto. Por ejemplo, respecto a la ineficacia absoluta del medio empleado. Digamos que un padre está muy cansado de que su hijo llegue borracho todas las noches. Entonces, muy cansado porque ni siquiera ya lo considera su hijo porque no le hace caso, él le dice que deje de tomar, pero el chico es muy rebelde. Entonces, una noche, su hijo llega a eso de las 1 de la mañana y entonces agarra un periódico y decide matarlo. Pero, si bien es cierto, el periódico no es idóneo para matar a una persona, tendría que usar otro medio, porque el periódico tal vez le dañará, ni siquiera le va a causar golpes ni maltratos, nada de ello. Entonces vemos aquí que el medio no es adecuado para cometer un determinado delito. Respecto a la absoluta impropiedad del objeto, se puede dar de que, digamos, yo tengo un amigo el cual me ha traicionado y decido matarlo. Entonces, busco un arma, voy a su casa y como tiene
un bello jardín, el cual es muy extenso, el cual es muy grande. Su mamá me dice, mi hijo está en el jardín, puedes buscarlo. Entonces yo voy a buscarlo, pero con el fin de matarlo. Y a lo lejos veo que hay alguien parado. Entonces veo que tiene el sombrero de mi amigo, la ropa. Entonces digo, es él. Y desde lejos le doy un disparo. Pero me doy con la sorpresa de que no era mi amigo, sino era un espantapájaro. Entonces aquí se presenta la impropiedad del objeto. Asimismo, puede darse también respecto de si un ladrón quiere primero matar al dueño de la casa para robar algo. Entonces ve, se percata y dice, ah, ese es el cuarto del dueño de la casa. Entonces va al cuarto y ve que está durmiendo. Entonces le da un disparo. Pero al entrar a la casa se da cuenta de que no era el dueño, sino que eran almohadas. Almohadas que estaban sobre su cubrecama, entonces no pudo afectar mejor dicho, no pudo consumar el delito. ¿Por qué? Porque el objeto es impropio. Él no lo sabía, pero el objeto es impropio. Otro ejemplo, el cual queda más claro, el matar a un muerto, porque está muerto, ¿no? Y un muerto ya no hay un bien jurídico que proteger. Entonces, si lo matas, ya no tendría que constituirse algún delito. Entonces ahí también puede verse la impropiedad del objeto. Y esto es expresamente en el artículo 17, es el que menciona expresamente que dice que no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. Siguiente, por favor. El desistimiento. El desistimiento juega un rol muy importante porque lo mencioné anteriormente. Este es una de las causas que tiene que ver con la interrupción de la consumación del delito. Lo mencioné. La tentativa se interrumpe por factores externos, circunstancias externas o por propia voluntad de la gente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué es el desistimiento? El desistimiento es la renuncia o el abandono voluntario de la gente a proseguir la ejecución del delito o a impedir su consumación. Aquí se ve dos supuestos. Dice, a proseguir la ejecución del delito. Y es que esto tiene que ver con la tentativa acabada, mejor dicho, con la tentativa inacabada. ¿Por qué? Porque ha realizado ciertos actos de ejecución, pero no has terminado de realizar esos actos. Entonces, la gente puede abstenerse a seguir realizándolos. Y el otro supuesto que viene a ser impedir su consumación es cuando ya se haya terminado de realizar los actos y solo queda a flote el resultado. Entonces, aquí tendría que ver la tentativa acabada. Si bien es cierto, la doctrina menciona y establece de que para que se configure el desistimiento, es necesario que la gente no haya realizado los actos de ejecución necesarios para su consumación, porque si hay consumación y desistimiento, no es posible, porque tendría que, por ejemplo, yo mato a mi amigo, pensamos que no era un espantapájaro, que sí era mi amigo, y después me pongo a llorar, no le quería matar. Eso ya no configura desistimiento, tiene que ser antes de la consumación del delito. Bien, como lo mencioné, el desistimiento se presenta tanto en la tentativa acabada y en la tentativa inacabada. Y estos presentan requisitos diferentes para saber si el desistimiento aplica o no. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el desistimiento en la tentativa inacabada. Esto se da cuando el agente no ha realizado lo necesario para consumar el delito y por ello decide abandonar voluntariamente a proseguir la ejecución. Ojo con esto, tiene que ser voluntario. No puede ser coaccionado, no puede ser amenazado, incluso no puede ser por temor. Digamos que un ladrón, mejor dicho, que un asesino está apuntando a su víctima y en eso se percata que viene la policía. Entonces, por el temor, se va.
Y no sería posible que éste alegue, me desistí. No, porque lo que hizo él no es desistirse, sino alejarse por temor y dejar de continuar con, con su conducta, con los actos para consumar el delito. Entonces se debe tomar en cuenta ello. Respecto a los requisitos que requiere el desistimiento de la tentativa inacabada son la abstención. Sí, esto la gente tiene que abstenerse. El otro es la voluntariedad. Como mencioné, tiene que ser voluntario. No puede ser coaccionado, amenazado, incluso puede ser por el temor. Además, pero esto sí podría configurarse si es a clamor de la víctima, pero él se deja conmover y toma esa decisión. Y el otro requisito que tiene que ver con el abandono de la ejecución del delito. Tiene que abandonar, tiene que dejar de realizar el acto. Entonces, está apuntando a su víctima, pero él desiste, no lo quiero matar, no lo voy a hacer y me voy a retirar. Entonces, él se va. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto al desistimiento de la tentativa acabada. En esto, el agente cree haber realizado todos los actos necesarios para producir el resultado, pero este desiste de ese resultado. Y para ello tendrá que realizar una actividad contraria para que evite ese resultado, porque el resultado ya no está en sus manos, sino esto está debido a otros factores. Y él tiene que hacer algo para evitar ello. Por ejemplo, ya lo cité, el envenenamiento. Digamos que Mickey estuvo tan molesto que puso veneno al trago de Goofy y sabe que Goofy lo va a tomar cuando le reciba. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Debe haber una actividad positiva de Mickey. ¿Qué tiene que hacer? Quitarle el vaso o decirle simplemente que está envenenado. Y con esto él logrará que Goofy no tome y por ende no quede envenenado. Tiene que haber una actividad positiva, porque si no lo hay, no configura. Incluso esta actividad positiva puede ser por terceros o también por el agente. Asimismo, la voluntariedad del desistimiento. Sí, obviamente la voluntad tiene que ver mucho para que se configure el desistimiento, porque si no hay voluntad no puede haber esta figura jurídica. Y el último requisito, que es el desistimiento definitivo. Tiene que ser definitivo esto porque ya se realizó los actos, solamente estaba a flote el resultado. Entonces, con esto podrá evitar la consumación de un determinado delito. Siguiente, por favor. Bien, respecto a la participación de varios agentes. Respecto a esto, cabe mencionar que la impunidad alcanza a la tentativa del delito desistido, pero no a los delitos ya consumados por el autor. Por ejemplo, recordamos el ejemplo de Mickey. En este caso, había dejado inconsciente a Mickey porque le había roto la cabeza, le había golpeado tanto, le había pateado, entonces este estaba muy inconsciente, muy maltratado. Pero cambiamos la situación. En eso de que Mickey le está pateando a Goofy, se desiste, piensa, no, es mi mejor amigo, no le puedo hacer eso. Es mi mejor amigo, no puedo hacer eso. Él sabe muchas cosas de mí, ha estado en otras situaciones, entonces me desisto, no lo haré. Entonces, en ese momento, él se está desistiendo, no continúa seguir pateándolo para que éste muera. Pero, ojo, hay otros delitos que se han constituido. En este caso, lesiones. Entonces, Mickey responderá por delito de lesiones. Claro, por el delito de homicidio ya no, pero por el delito de lesiones sí va a responder. Ahora, cuando esto se trate de varios agentes, o sea, de varias personas, bueno, esto sobre todo ocurre creo que en las discotecas cuando alguien se va a bailar, sale en la noche muy tomado, y como está un poquito rebelde por el trago, se pone, según él, muy fuerte, que nadie le puede hacer nada, entonces
busca bronca a un grupo de chicos y lo empiezan a patear y a pegar. Pero la persona que desista de hacer ello, entonces no podrá ser punible su acción. ¿Por qué? Porque él decide no continuar, él decide abstenerse de seguir pegándole. En cambio, los demás sí tendrán que responder por estas acciones. ¿Por qué? Porque están consumando el delito. Y normalmente cuando uno está tomado, no necesariamente causa lesiones. Incluso toman otras armas, un arma blanca, y llega a matar a su víctima. Entonces, en cada caso hay que ser muy minuciosos de ver qué requisitos, en qué circunstancias, si hay tentativa o no hay tentativa. Porque la tentativa, como lo mencioné, es una disminución de la pena. Y entonces se tiene que castigar al que fue culpable, al que tuvo esa intención de cometer el delito. Y no se puede dejar pasar al hacer una corrección o simple corrección, una simple evaluación, una simple verificación. Caso, porque como les digo, Selene, al parecer de nuevo está teniendo problemas la compañera. Sí, voy a comunicarme con ella un momento. Bueno chicos, mientras vamos esperando que la compañera se conecte, les voy a hacer un recordaris de que la próxima semana le toca al compañero Luis Saucedo con el tema de la flagrancia, clases y ejemplos. Y también le toca al compañero Diego Alfaro con el tema autoridad y participación, que sería la penúltima semana, dado que la siguiente semana, de aquí a 2 semanas, ya acabamos con el temario de derecho penal y continuaría el compañero Ernesto Seña con el tema de la ley penal en el tiempo. Y finalmente, quien cerraría las ponencias sería el compañero Percy Cajusol con el tema de la interpretación de la ley penal. Si hubiera algún compañero que no tuviera tema, que no ingresó tal vez a las reuniones anteriores, puede escribir internamente en el grupo para, bueno, después de la sesión, para coordinar su tema. ¿De acuerdo? Les reitero una vez más, la próxima semana expone el compañero Luis Saucedo con el tema de la flagrancia, clase y ejemplos. También Diego Alfaro con el tema autoría y participación. De aquí a 2 semanas expone Ernesto Useña, la ley penal en el tiempo, y Percy Cajusol, la interpretación de la ley penal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se solucionó el problema? Aún no. Bien. Lizeth, ¿estás ahí? Al parecer aún no. Mientras sí, se va sí. con... Ay, ¿Ya perdón. está listo? Sí, disculpen, ay, mi línea está muy inestable. Lo malo es que como está lloviendo muy fuerte donde vivo, tal vez sea por eso y ahora no logro ver las diapositivas, pero obviamente sé que se están presentando. No sé en qué diapositiva me haya quedado, Selene, por Está favor. en el desistimiento en la tentativa acabada. Ahí está en esa diapositiva. El desistimiento en la tentativa acabada. La participación de varios agentes se había quedado. Ah, ya, ok. Ujú. Ya, voy a continuar con la grabación ya porque la había parado. Ok, disculpa. Bien, respecto a la participación de varios agentes. Esto tiene que ver con la tentativa, pero del cual y de la gente que, eh, que haya, eh, que haya continuado con la ejecución de un determinado delito. Pero si hay un agente, un sujeto que no decide continuar con el delito, este se desiste, entonces respecto a ese agente, entonces su actuar será impune. Respecto al artículo 19 del Código Penal que menciona que si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa
de aquel que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito. Entonces vemos que el desistimiento es como un salvaguarda de aquellas personas que no deciden continuar o proseguir con la ejecución de un determinado delito para que éste se pueda consumar. Porque gracias a esto es que puede ser impune su actuar, pero se debe tener en cuenta que si se ha constituido independientemente otros delitos, entonces por eso sí va a responder. No sé si me escuchan de este ejemplo. Digamos que Mickey, en este caso, ha golpeado tanto a Goofy que no ha llegado a matar, no ha llegado a consumar ese delito, pero sí se advierte que este le ha ocasionado fuertes lesiones. Entonces, por esas lesiones, Mickey va a responder. Entonces, es muy importante tener en cuenta la tentativa y tomarlo como un factor muy importante en cada caso, porque gracias a esta es que se disminuye la pena. Entonces, si alguno llegara a ser juez, si alguno llegara a ser fiscal, hay que tener mucho cuidado, porque como lo mencioné anteriormente, no hay una regla general que tenga que cumplirse con todos los casos, sino con cada caso en particular podrá verse, podrá analizarse si en realidad constituye una acabada, una inacabada, y referente a ello, entonces se podrá ver qué sanción, cuántos años se le tiene que imponer a ese agente. Bien, por mi parte, eso respecto a la tentativa. Más bien, disculpe por la línea, no supongo que se ha entrecortado entre algunas partes que he ido trabajando, disculpen por eso.